consagrados a su servicio. Resulta que digo ya ven, Uno ahí con los ojos hinchados. Conscientes de esto, vamos a ser mucho más efectivos en el momento de practicar la caridad y no. Segunda trampa. Estamos avanzando pues en este proceso de preparación para la consagración. Vamos caminando, vamos ya en la lección 25, nos faltan muy pocas lecciones para que terminemos, para que concluyamos este camino que hemos arrancado hace algunos meses. Y es muy importante que vamos introduciéndonos cada vez más en este tema, porque no es solamente venir a escuchar unas lecciones, es de verdad empezar a reformar nuestra vida. Que en nuestra vida se comience a ver un verdadero cambio, que en nuestra vida se comience a experimentar una verdadera conversión. A esta altura ya deberíamos estar por lo menos, rezando el rosario todos los días, o por lo menos haciendo un esfuerzo muy intenso de rezar el rosario todos los días. A esta altura deberíamos ya estar en gracia de Dios siempre, o luchando por nunca pecar mortalmente. Y si por desgracia llegáremos a caer, deberíamos estar confesándonos inmediatamente. Todo el mundo debería estar hoy aquí en gracia de Dios, bien confesadito y listico para morirse. Así es. Uno tiene que vivir listo para morir, porque cualquier error que uno cometa en la vida se puede reparar, menos morir en pecado mortal. Eso es un error irreparable. O sea, mueres en pecado mortal y técnicamente te condenas. Entonces, uno debería estar permanentemente en gracia de Dios, uno debería estar permanentemente listo para encontrarse con el Señor. Y la consagración es precisamente eso. La consagración no es sencillamente ostentar una bella medalla para que todo el mundo diga: ay, qué bonita medalla, ¿dónde la compró? Dígame, quiero 3 de esas. No, la consagración es mucho más que ponerse una linda medalla. La consagración es ponerse un hábito interior en el corazón que se llama el hábito de la gracia, un vestido interno que es el vestido blanco de la pureza. Y si nosotros no estamos viviendo esta interioridad de la consagración, pues es momento de que recemos más para pedirle a la Virgen María que nos ayude a vivirla con verdadera intensidad. Y esta lección que vamos a ver hoy es una lección tremendamente importante. Se llama Vida de Unión con María, lección 25. Vida de unión con María. Escúchenme en eso que les voy a decir. La santidad consiste fundamentalmente en aquello que decía el apóstol San Pablo: ya no soy yo quien vive, es Cristo, es Cristo, es Cristo. Eso es básicamente la santidad. La santidad es dejarme invadir de tal manera de Cristo que sea Cristo el que viva en mí. Bien, en eso consiste la santidad, en ser otro Cristo. Al cielo entran los que son como Cristo. Precisamente, cristiano es el que quiere ser como Cristo. Es muy lógico. Si yo me llamo cristiano es porque mi nombre está determinando mi aspiración. La denominación que me están dando, cristiano, está determinando qué es lo que yo anhelo ser. Otro Cristo, alter Christi. Quiero ser otro Jesús caminando en la tierra. Que mi vida sea reflejo de la de Él. Que todo lo que Él hizo yo también lo quiero hacer. Quiero imitar a Cristo. Y por eso se llegaron a escribir clásicos en la literatura espiritual con ese nombre: Imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. ¿Se acuerdan? Un bestseller, es uno de los mejores libros de espiritualidad que alguien podría conseguir, La Imitación de Cristo. Y en eso consiste la vida espiritual, en la búsqueda de Cristo, en imitar a Cristo, en buscarle de verdad. Ok, pero para llegar a esa imitación de Cristo, para reproducir a Cristo en mi vida, el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 19, San Pablo dice que nosotros debemos llegar a la madurez de Cristo. Haga de cuenta que cuando usted lo bautizan, usted es un Cristo pequeño, pero usted tiene que hacer madurar ese Cristo. Ese Cristo tiene que crecer.
y llegar a la madurez de todo lo que es Él. Entonces tú tienes que ser un nuevo Cristo en la tierra, que quien te vea a ti vea reflejado el rostro de Dios. Madre Teresa de Calcuta, esta mujer extraordinaria, santa, que recogía leprosos muriéndose en la India, pudriéndose en el piso. Una vez recogió un ateo, estaba pudriendo el ateo en el piso, y se lo llevó, lo limpió, lo ayudó, lo rehabilitó. Y cuando el ateo estaba ya pues volviendo en sí, después de toda la ayuda que Madre Teresa de Calcuta le hizo, el ateo miró a los ojos a Madre Teresa y le dijo: Madre, hoy me he dado cuenta que Dios existe y que usted tiene sus ojos. ¿De qué manera reflejaba Madre Teresa de Calcuta a Dios? Que era capaz de convertir con su sola caridad, con su solo amor, a un ateo. ¿De qué manera vivía ella radicalmente el Evangelio? Que era capaz de irradiar a Cristo por donde caminara, que llegaron a decir: es que es otro Cristo caminando. Eso deberían decir de nosotros. En el fondo la santidad es esa. La santidad consiste en que la gente diga: es que es otro Cristo, es como si fuera la Virgen María, es como si fuera Jesús. De alguna manera está prolongando la vida de Cristo en la tierra. Y los cristianos básicamente somos eso. Los cristianos básicamente, la misión que tenemos es, dado que nuestro Señor Jesucristo vivió en el siglo I, 33 años aproximadamente, era una injusticia para el resto de la humanidad que no lo pudieron conocer. Una injusticia, porque solamente vivió 33 años. Entonces el Señor, para superar esa injusticia aparente, ¿sabe qué hizo? Se quedó viviendo en nosotros, para que todas las generaciones pudieran conocer a Cristo a través de nosotros. Y por eso, para hacerlo de manera más radical, para que no fuera simplemente de manera metafórica, así, Cristo vive en ti, así como el recuerdo de tu abuela vive en ti, como el recuerdo de tu familiar vive en ti. No es así que Cristo vive en mí. Cristo no vive en mí solamente como un ejemplo, como un recuerdo, como alguien motivador, como un ser inspirador, que uno dice: ah, qué bonito. Como hay gente que dice: Gandhi, Gandhi vive en mí, en la medida en que yo me apropio de los ideales de Gandhi, ¿cierto? Hay otros que dicen: Simón Bolívar vive en mí. Lo conocieron, ¿no? Ahora es un pájaro. Rezamos por su eterno descanso. Pero, claro, lo decían de manera metafórica, diciendo: me inspiro en estos personajes. Algunos llegarán a decir: soy la reencarnación de esos personajes, pues todavía cosas más ridículas. Pero es que en nosotros no es así. No es solamente que el ejemplo de Cristo nos inspire, no solamente que nos mueva profundamente, no es que uno diga: ay, qué lindo, yo quiero hacer como Él. No, la imitación de Él no consiste simplemente en ver lo que hizo para reproducirlo. Es que de verdad los cristianos podemos reproducir a Cristo desde el interior, porque le podemos comer, porque le comulgamos, porque cuando estamos comulgando nos estamos cristificando, nos estamos haciendo como Él, más aún, nos estamos haciendo Él. Porque cuando yo me como una papa, la papa es inferior a mí y la papa se convierte en Wilson. El ser superior asume el ser inferior, es así, ¿no? O sea, yo me como una papa y no me vuelvo papa. Me como marrano y no me sale trompa. Me como una vaca y no, yo no digo, la vaca es la que es asimilada por mí. Yo que soy un ser superior a la vaca, al marrano, a la papa, asumo esos alimentos. ¿Ven? El que es más asume el que es menos. Tú que eres un ser humano asumes todo el alimento. Bien, ok, sigue siendo tú y ese alimento se convierte en ti. Literalmente se convierte en ti. O sea, uno no es que coma papa y uno dice: ay, la papa quedó ahí flotando en el estómago y el día que yo quiera la saco, pues me meto. Bueno, perdóneme lo crudo. No, la papa se diluyó, la papa, su proteína, sus no sé qué, su carbohidrato, lo que tenga, se diluyó en tu cuerpo y ya hace parte de ti. ¿Ven? El ser superior asume el ser inferior. Ahora, cuando tú comulgas a Cristo, la pregunta es: ¿quién es el ser superior? ¿Y quién es el ser inferior? Entonces, ¿quién asume a quién?
Cristo te asume a ti. ¿Ves? El inferior que eres tú, que soy yo, es asumido por el superior que es Cristo. Por consiguiente, cuando yo comulgo, más allá de que Cristo se hace Wilson, es que Wilson se hace Cristo. ¿Me entienden? Wilson se hace Cristo, tú te haces Cristo, otro Jesús. En eso consiste la santidad. En eso consiste la santidad. En dejar a Cristo vivir de tal manera que todo el mundo pueda sentir, viéndonos a nosotros, que Jesús está ahí. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Ok, la pregunta es ¿cómo llegar a eso? ¿Cómo lograr eso? ¿De qué manera? Suena bonito, ¿no? Uno diría, chévere, quisiera alcanzarlo. Pero en la práctica es más complejo de lo que parece, ¿no? ¿A cuántas veces levante la mano el que le ha pedido al Señor, Dios mío, dame paciencia? Levante la mano. Y el que en ese mismo día ha cometido todas las impaciencias del mundo. Bájela. Que le ha dicho, Señor, dame pureza en la mirada. Y que no fue capaz de dejar de ver una mujer. El que dijo, Señor, ayúdame con esta lengua, Señor, que puedo comulgar desde el atrio, Señor, de lo larga que es. Ayúdame, Jesús, a callarme. Ayúdame a callarme para que yo no sea tan chismoso como la vecina, que es una chismosa, Señor, tú la conoces, es una desgraciada vieja tremenda. Ven, nosotros somos así. Una cosa es lo que anhelamos, otra cosa es lo que vivimos. Y la diferencia entre lo que somos y lo que queremos ser, ese camino, ese espacio que se forma entre lo que en realidad somos hoy y lo que anhelamos ser auténticos cristianos, ese espacio hay que llenarlo con algo. Y por eso existen caminos en la vida espiritual, diversos caminos en la vida espiritual para lograr llenar ese espacio, ¿no? Francisco de Asís decidió seguir el camino de la pobreza y fue otro Cristo, San Francisco de Asís. Y llegó a tener los estigmas. ¿Ven? San Martín de Porres siguió el camino de la humildad. Entonces tuvo todas las virtudes, todo, pero se han caracterizado por algo, ¿no? Nosotros los que nos consagramos a la Virgen María, escogemos un camino. Escogemos ese camino para llenar ese espacio entre la realidad de lo que somos y el anhelo de lo que queremos ser. Y ese camino se llama María. María. Noten que María no es nuestro fin en sí mismo, es nuestro medio, nuestro camino, con C minúscula, porque Cristo es el camino. ¿Se acuerdan que yo les dije que así como Cristo es el Hijo, nosotros somos hijos en el Hijo? ¿Se acuerdan que les dije que así como Cristo es la roca, la piedra angular, nosotros somos piedras vivas en la roca? ¿Se acuerdan que dijimos que Cristo era el único mediador y nosotros somos mediadores en el mediador? Cristo es el camino, con C mayúscula, y nosotros podemos ser caminos en Cristo, en el camino, o sea, podemos ser camino para ayudar a alguien a encontrarse a Cristo. Cada que tú evangelizas, eres camino para llevar a Cristo a otra persona. Camino en la medida en que eres medio que Dios utiliza para acercar a Cristo. ¿Quién como Dios? Pues María con mucha más razón. Entonces, ¿en qué consiste esto? ¿En qué consiste este camino? No solamente, atentos, no solamente en pensar en la Virgen María, en rezarle, decirle tan linda. Eso es un nivel de devoción que vimos hace 8 días, ¿cierto? Decirle a la Virgen tan linda, yo te quiero mucho, mamacita preciosa, yo tengo una imagencita de la Virgen, yo cargo una cadenita, yo rezo el rosario. Eso está muy bien, pero la esencia de la consagración trasciende estas prácticas. ¿Por qué? Porque la característica fundamental de esta consagración, la característica fundamental de este camino para hacernos como Cristo, se llama la vida de intimidad con María. Y esto es lo genial en San Luis de Montfort. Este santo francés, San Luis María Grignon de Montfort, logró desarrollar un sistema, un método, logró resumir en 4 frases, en 4 pequeñas palabras, la manera como vivimos, la manera a través de la cual vivimos con María, vivimos cerca a ella para hacernos como su Hijo Jesús. Y San Luis María Grignon de Montfort resumió este camino de intimidad con María, lo resumió en 4 puntos principales. Anoten. La vida de unión con María es hacerlo todo. Anoten. ¿Hay alguien aquí de del retiro del fin de semana pasado?
Nadie. Ok, perfecto. Entonces, vivir la unión, la vida de unión con María consiste en hacerlo todo por María, anoten, con María, por María, con María, para María y en María. Vamos nuevamente. Consiste en hacerlo todo por María, con María, para María y en María. Para hacerlo, anoten, para hacerlo todo más perfectamente por Jesús, con Jesús, para Jesús y en Jesús. Por, con, para y en. Por Jesús, con Jesús, para Jesús y en Jesús. ¿Quién como Dios? Anoten ahí. Todo esto se resume, en amor. Todo esto se resume en amor. En eso consiste el amor, en la vida de unión con un ser. Entonces vamos a ver qué significa cada cosa. Vamos a ver qué significa hacerlo todo por María. Entonces anoten, hacerlo todo por María. Empecemos. ¿En qué consiste esto de hacerlo todo por María? Es la obediencia que me impone el amor. La obediencia que me impone el amor. La obediencia que me impone el amor. Voy a poner un ejemplo para explicar cada cosa, con un ejemplo cualquiera que se me ocurre en este momento. Pensemos en alguien que se vaya a casar pronto. Se me ocurre, o sea, se me viene a la cabeza. ¿Bien? Y esa persona X, digámosle X, se va a casar con la persona Y. Entonces, la niña Y le dice a la persona X, oye Wilson, tú, le dice X. A ver, entonces, X se casa con la señora Y. ¿Bien? Entonces, esa persona X, no sabemos quién es, X Tamayo, llamémosla, se va a casar con un ser que ama, con una persona que ama. Y lo primero es que ese amor le va a exigir a él una serie de renuncias. Claro, el amor siempre exige una serie de renuncias. Entonces, esa persona X ya no va a poder hacer lo que le dé la gana como lo hacía antes, llegar a la hora que quisiera, salir donde quisiera sin pedirle permiso a nadie. Como ya vive con esa otra persona Y-osa, pongámosle. Como vive con la persona Y, significa que inmediatamente somete su amor a una obediencia, somete su amor inmediatamente
de alguna manera se reduce él mismo a obediencia por amor. Pero es que ni siquiera es una obediencia a lo que ella diga o no diga. Ni siquiera es una obediencia a lo que él diga o no diga. Es una obediencia a ese amor. Es hacer todo lo que ese amor exige que se haga. Entonces, por eso yo puedo decir que esa persona X hace todo esto por ella. ¿Ven? ¿Ven que es una obediencia? Si yo lo hago, si X lo hace, no yo, X. Bueno, pongamos un nombre real. Les conté que me voy a casar. Si Wilson va a renunciar a la posibilidad de tener otra mujer, va a renunciar a la, entre comillas, libertad de salir a la hora que quiere, venir a la hora que quiere, es por ella, porque la ama, porque ese amor le exige a él una renuncia. Ya no están primero mis amigos, incluso ya no está primero mi familia. Ya ese amor me ha exigido que esa persona sea primero. Pero atentos, hay gente que ha renunciado a su familia por amor al licor. ¿Sí o no? Hay gente que ha renunciado a sus amigos por amor al estudio. ¿Sí o no? O sea que esa obediencia del amor no solamente implica renunciar a algo, porque mucha gente renuncia a muchas cosas. Uno renuncia para entregarse. Y renuncia para entregarse. Entonces, vamos a ver otra vez. Miren los elementos que hay. Hay un elemento de obediencia, o sea, de sometimiento. Hay un elemento donde uno dice, ok, yo estoy dispuesto a asumir este compromiso, lo que me implica. Y esta obediencia implica dos cosas: renuncia y entrega. Eso es hacerlo todo por una persona. ¿Vamos bien hasta ahí o no? ¿Quién como Dios? Entonces, claro, escuchen esto. ¿Por qué Wilson deja a su familia? Por su esposa. ¿Por qué es capaz de poner por encima esta nueva relación, por encima de sus amigos? Por su esposa. ¿Por qué es capaz de renunciar a la libertad, de poder hacer lo que quiera cuando quiera? Por su esposa. ¿Ven? Si esto en el ejemplo humano de un amor que se va a consagrar Dios mediante el 8 de diciembre a las 3 de la tarde en la iglesia San Joaquín, entonces vamos a interpolar esto, vamos a trasladar esto a la fe, a María. Entonces tú como consagrada, tú como consagrado a Jesús por María, también vas a hacer lo mismo. Oye, ¿y cómo así que ya no te vas a acostar conmigo? Te va a decir tu novio. ¿Sabes por qué? Por María. Porque la amo. Porque el estar con ella me implica obedecer los mandamientos de Dios. Porque el estar con ella me implica renunciar a ese pecado contigo para abrazarme a ella. Porque estar con ella me implica renunciar a la pornografía. Porque estar con ella me implica renunciar al adulterio. Porque estar con ella me implica a relaciones sexuales incluso dentro del matrimonio, cuando estas son relaciones animales, cuando son cosas nada que ver con lo humano, cuando son relaciones verdaderamente humanas, dignificantes. ¿Ven? El obrar por María me implica eso, que yo le digo a la Virgencita, cuando se me ofrece el pecado, yo digo, Madre, por ti. Como uno cuando se va a casar o cuando te casas, acá los casados, que se le presenta a otra persona, tú dices, mi amor, por ti soy capaz de renunciar a esta otra, por ti soy capaz de renunciar a este otro. ¿Ven? Ven que el amor exige exclusividad, ven que el amor exige una renuncia, pero es una renuncia para entregarme. Eso es obrar por María. Así mismo debo yo obrar por María, renunciando a todo lo que me aleje de ella. Inicialmente al pecado, lo primero que yo debo hacer es renunciar radicalmente al pecado, y ya hemos insistido innumerable cantidad de veces que no es posible consagrarse a María mientras permanecemos en pecado, porque no estamos viviendo por ella.
Hay una canción de Andrea Bocelli, muy linda, si la canta la música, esa de vivo por ella que me da, etcétera, etcétera, ¿no? Si tú la escuchas bien, yo a veces hasta he dicho, este tipo sin saber le cantó a la Virgen. La vivo por ella, bueno, vivo por ella, repito, es una canción para ella es la música. Pero cuando uno la escucha, vivo por ella, yo digo, sí, yo vivo por ella, pero por María. Ella para mí es María y vivo por ella. Y por ella estoy dispuesto a dejarlo todo. Y por ella estoy dispuesto a renunciar a todo. ¿Y saben por qué? Porque esto inmediatamente me implica enamorarme de María, renunciar a todo por ella, me implica inmediatamente aceptar a Cristo. Es que escúcheme en esto, la Virgen María lo único que hace es señalarnos a Jesús, su divino Hijo. Ella nos dice, mírenlo, hagan lo que Él. Eso es lo que dice la Virgen permanentemente. Por consiguiente, repito, obrar por María significa obediencia por amor a lo que ella diga, renunciando a mí mismo para entregarme a ella. ¿Qué significa eso entonces? Amor, obediencia por amor. Cuando yo hablo de obrar por María, hablo de obedecer lo que ella me dice. ¿Y qué me dijo ella? Hagan lo que Él les diga. Yo me someto a ella porque ella me enseña a someterme a Cristo Jesús. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Ahora, escuchen eso que les voy a decir. Alguien dirá, pero ¿para qué dar toda esa vuelta? Simplemente me someto a Cristo. Es que el que diga eso no ha entendido nada, nada. ¿Cuándo vamos a entender que el corazón de María y el corazón de Jesús son uno solo? ¿Cuándo vamos a comprender que lo que ella pide y lo que pide su hijo es una misma cosa? ¿Cuándo vamos a entender que yo puedo hablarme, decirme a mí mismo hijo de María o hijo de Jesús indistintamente, sin ningún problema, porque es lo mismo? Estos dos están unidos de tal manera en un mismo querer que lo que quiere el uno lo quiere el otro, que lo que quiere la una con seguridad absoluta lo quiere el otro. ¿Por qué entonces por María? Porque Dios se dio cuenta, atentos con esto, que muchas personas, más aún, todas las personas, necesitamos de una mano maternal para que nos enseñe. Escúcheme en esto. Existen personas que han tenido cero contacto con su padre biológico. Pero no existe nadie que haya tenido cero contacto con su madre. Por lo menos el contacto de darlo a luz. ¿Me comprenden? Por lo menos ese contacto. Supongamos que después se fue, pero por lo menos le dio a luz. Y dándole a luz ya está muriendo. Significa que nuestra vida está directamente relacionada, nuestra vida natural está directamente relacionada con una mujer, directamente relacionada. Y escúcheme en esto, para dar a luz a una persona, la madre tuvo que estar dispuesta a morir. Por eso hay un cordón umbilical espiritual que no se rompe. Y es muy difícil de romperlo con la mamá, porque es que la mamá estuvo dispuesta a morir, el papá no, el papá simplemente depositó su semilla y se acabó, se pudo haber ido y nunca más volvió. En cambio la mamá tuvo que estar dispuesta a morir. Y si esto es una realidad biológica, también lo es en la vida espiritual, también es una realidad espiritual. Y Dios, que nos mandó a nacer de nuevo, nos manda a nacer de nuevo de una mujer. Escúchenme. La vida espiritual se llama vida espiritual en semejanza a la vida biológica y todo se parece. Y al igual que yo nazco en la vida biológica, hay un nacimiento en la vida espiritual a través del bautismo. Al igual que yo me puedo morir en la vida biológica, me puedo morir en la vida espiritual a través del pecado. Al igual que yo me enfermo en la vida biológica, me puedo enfermar en la vida espiritual y por eso viene el sacramento de la reconciliación. Al igual que yo me alimento en la vida biológica, en la vida física, yo necesito alimentarme en la vida espiritual con la oración.
con los sacramentos. Ven, hay un símil. Y al igual que yo nazco de una mujer en la vida biológica, yo nazco de una mujer en la vida espiritual. Y esa mujer se llama María. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, he ahí la razón por la cual nosotros decimos obrar por María, porque es que en el fondo es lo mismo. Pero Dios ha querido incluso que se llame María. Dios ha querido ponerle un toque materno. Dios ha querido sazonar con maternidad este camino espiritual. Es más, no solo como una realidad antropológica, no solo como una realidad íntima del hombre por su naturaleza biológica, necesitamos la mamá, sino incluso como una realidad sociológica. Uno se da cuenta que para hoy en día, para muchas personas, es más fácil acercarse a través de una mamá que de un papá a Dios. Figuras paternas ausentes, hombres machistas que nunca se vieron en la casa, figuras paternas dominantes, cuando no brutales, hicieron que el rostro de Dios se desdibujara en la persona. Pero en cambio madres en general, digo, ¿no? En general, madres abnegadas, sacrificadas, madres entregadas, dispuestas a darlo todo por sus hijos, han sido una referencia más fácil para estas personas. Cuando comienza su vida espiritual, para muchas personas les es más fácil llegar a través de María que directamente a través del mismo Dios, a través del mismo Jesús, a través del mismo Padre. Y Dios lo sabe y utiliza a María para traerlos a Él. Estaba hablando la semana pasada con un misionero y me dijo el misionero: a mí lo que me tocó el retiro, lo que me tocó en el corazón del retiro espiritual fue María, punto. Eso me llegó al alma. Me dijeron María y yo me quería derretir de amor. Y te digo la verdad, al principio yo no entendía muy bien eso de que Dios es mi Padre. Me costaba dificultad, pero acepté a María y por ella me quedé. Ahora amo a Dios como mi Padre y experimento su paternidad. Y evidentemente el misionero no tenía papá. La figura paterna estaba desfigurada, por supuesto. Al no tener una figura paterna clara, le costaba mucha dificultad que le dijeran: Dios es tu padre. Ajá, mi padre, ¿como quién? ¿Como el borrachín que viene a pegarle a mi mamá todas las noches y a intentar violarnos a nosotros? ¿Así es mi padre? No, yo no quiero más papás. Si con el de abajo me va así, ¿para qué me mandan el de arriba? Pero en cambio la figura materna, incluso sociológicamente hablando, en nuestra sociedad, la figura materna nos acerca, es una figura vinculante, es una figura de unión. Por eso Dios ha querido poner a María como un camino, no porque ella sea Dios, ya está clarísimo que no es Dios, pero es nuestra mamá. Les voy a contar otra cosa. La última foto que con seguridad usted tiene de su familia reunida es la foto que tienen con la abuelita antes de morir. Se murió la abuela y no se volvieron a reunir. ¿Verdad o mentira? Levanten la mano a los que les pasó eso. La última foto que yo tengo es la de mi abuela. Cuando mi abuela estaba viva, mi abuela Imelda, nos reuníamos mis tíos. Se murió mi abuela y nunca nos volvimos a reunir. La mamá es factor vinculante y por eso Dios ha querido dejarnos a través de María esa figura materna. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, hacerlo todo por María entonces significa obedecerle. Significa renunciar a sí mismo para entregarse a ella. Segundo, hacerlo todo con María. Si por María es obedecerle, con María es imitarla. Consiste en imitar en todo a esta buena madre. Casi que podríamos decir, como María. Hacerlo todo con María, casi que podríamos decir que es idéntico a hacerlo como María. ¿Y qué es esto de hacerlo como María? Pensemos en el mismo ejemplo del X que se va a casar con la Y. No quiero insistir en el tema, pero es que sé que es más fácil de entender a través del amor humano. Cuando se traslada el amor divino, se clarifica.
Entonces, esta persona que ama a su cónyuge, ¿ustedes no se han dado cuenta que al final de la vida hasta se parecen físicamente? ¿Ustedes han visto abuelitos que son idénticos? De verdad, terminan hasta pareciéndose físicamente. ¿Y saben por qué? Porque tanta convivencia juntos terminó configurándolos en una misma manera de pensar, en una misma manera de hablar, en una misma manera de sentir, en una misma manera de querer. De verdad, hasta sus gestos se parecen. Hay gestos de la abuela que evocan al abuelo, ¿no? Uno dice, uy, y les ha pasado que se muere uno y se va el otro inmediatamente detrás. ¿También han visto eso? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando dos personas se aman, terminan imitándose mutuamente. Cuando son malos, terminan imitándose en su maldad. Y se envenenan mutuamente, dos víboras ahí, dos anacondas dándose mordiscos la una con la otra. Pero cuando son buenos, terminan edificándose mutuamente. Terminan asemejándose, terminan asumiendo deseos semejantes. Y en el fondo, eso de que, ay no, yo quiero una persona que me complemente, qué pereza una persona que piense lo mismo que yo, nada, una persona que sea distinta para que nos complementemos, bien chévere, que bacanería, tan hermosa y tan babosa. Eso mismo pensaron los que hoy están divorciados. Por Dios, todo lo contrario. El amor escúcheme eso que les voy a decir. El amor se construye cuando nos referimos a lo esencial. Se construye en ideales conjuntos, en sueños semejantes, en proyecciones similares. Claro, yo me uno con esta persona porque los dos queremos llegar allá y juntos vamos a lograrlo. Ahora, evidentemente en pequeñeces, claro que hay diferencias, hombre, pues por supuesto, no nos puede gustar la misma comida, ahí que haya variedad, rico. Que no nos gustan los mismos deportes, no hay problema, cosas secundarias, accesorias, accidentales. Pero que es que, mira, Wilson, se me acerca una niña de Lazos y me dice, es que yo como rezo mucho, yo quisiera una pareja que me complementara, pero que fuera distinta a mí, o sea, que rumbee, Niña, ¿usted es retrasada mental? ¿Cómo se le ocurre? En ese tipo de cosas tienen que ser iguales, porque si no va a ser una sola pelea. Ay, pero qué aburrido todo, que quieran lo mismo. Miga, por Dios, quien dice así, habla de ilusiones, se pinta mariposas en la cabeza, se las imagina, las sopla y cree que van a salir volando. Cuando usted conoce la realidad de matrimonios divorciados por esas diferencias sustanciales, cuando usted conoce la realidad de un esposo borracho que la maltrata, cuando usted conoce la realidad, o uno católico y uno evangélico que se casan, que dicen, ay no, pero muy bueno para que los niños conozcan, y después ve el terrible sufrimiento de la educación de los hijos, cuando usted conoce la realidad, usted se da cuenta que lo mejor es que tengan ideales comunes. Es más, ¿en qué momentos, cuáles son los mejores momentos de la vida? Cuando lucharon junticos por el apartamento. ¿Se acuerdan? Cuando lucharon juntos por conseguir tal cosita. Pues los que hemos nacido pobres y con la gracia de Dios hemos ido pues poco a poco consiguiendo algunas bobaditas. Dios mío, eso era la vida de mi hogar. Yo me acuerdo la primera vez que pusimos una puerta de teca, de madera. No, eso fue fiesta en la casa. Tenemos puerta de madera, qué belleza, la maderita, ay tan linda. Y vaya, ciérrela duro, cuide la madera de teca. Seguro. Yo a veces digo, esa gente que nace millonaria, ¿a qué le saca sabor a la vida? ¿A qué le sabe? Para nosotros cuando pusimos la puertica, eso fue 15 días de fiesta. Cambiamos el comedor y pusimos comedor de madera de teca. No. Todos queríamos entrar a cocinar para tocar la maderita así.
que le cambiaste el pisito. Ven, son cosas comunes que se construyen juntos. Son ejemplos muy bobos que les pongo, pero son cosas que se van construyendo juntos. Son ideales que se suman el uno con el otro. Es decir, los dos aprenden a hacer una sola cosa. ¿Y qué es lo ideal? Atentos, que el bueno arrastre al malo, no que el malo arrastre al bueno. O sea, la niña dice, ay, para que tengamos cosas semejantes, entonces vámonos los dos a rumbear, fuma marihuana, venga, pase ese cacho. No, hombre, no puede ser así. El bueno tiene que arrastrar al malo. Entonces, el malo aprende por el bueno y el malo imita al bueno. Ok, pasémoslo a la relación con la Virgen María. Les decía que todo esto se resume, eso es estar con otra persona, ¿no? Por eso decimos con María, ¿no? Estar con otra persona es, cuando se ama, es que los dos se unan. Con esa persona es que sean uno solo. Y por eso termina el bueno arrastrando al malo. Esa es la idea. En la Virgen María y en ti, ¿quién es el bueno y quién es el malo? Entre la Virgen María y tú. O sea que ¿quién tiene que imitar a quién? Ok, vamos a vivir con María. Escúcheme esto, a vivir con María, y eso significa que nosotros, Dios te pague, que nosotros vamos a imitar a María, que viviendo con ella vamos a ver cómo hace ella. Y anoten esta pregunta: ¿cómo lo haría María? ¿Cómo lo haría María? ¿Cómo lo haría María? Señores, y eso es lo que Dios nos hace en el amor. En esa situación, ¿cómo actuaría mi esposa? Si tu esposa es noble, si tu esposo es justo, ¿cómo haría él esto? Yo que he vivido tanto con él, en esta situación, ¿cómo lo resolvería él? ¿Ven? Eso es imitar. Preguntarme cómo lo haría esa persona para yo reproducirlo. Si nosotros, solamente esto, escúchenme bien, si solamente esta pregunta nos la hiciéramos cada que vamos a tomar una decisión en nuestra vida, seríamos santos. Así de sencillo. Así de sencillo. Esto te ayudaría a resolver 1.000.000 de preguntas. 1.000.000. Wilson, yo quiero saber si estos besos que le estoy dando a mi novia y estas caricias son lícitas. Ok, pregúntate, ¿cómo lo haría María? Wilson, yo tengo un torcidito en el trabajo, un torcidito en el negocio, una subfacturacióncita ahí. Estoy en 20-80. ¿De qué? 20 de legalidad, 80 de ilegalidad. Y eso está mal. Hijo, pregúntate, ¿qué haría María en esta circunstancia? ¿Qué haría la Virgen? ¿Cómo lo haría ella? ¿Ven que ayuda mucho? Si uno se preguntara esto en cada decisión importante de la vida, sencillamente no pecaríamos. Wilson, este escotecito de acá, que se me ve el ombligo y todo del escote, háganse una idea. No se hagan una idea. Este escotecito está mal. Pregúntate, ¿cómo lo haría María? Yo sé que ya alguien está diciendo, no, pero Wilson tampoco. Entonces, ¿qué quiere? Pues que me ponga una manta, pues, tipo musulmana, una burka, pues, y salga así, pues, tapada, que lo único que se me vea, pues, sea del tobillo para abajo y de las muñecas, pues, no, Wilson tampoco, ¿cierto? Muchas deben de estar pensando eso. Evidentemente no conoces a María si estás pensando eso. Porque estoy diciendo cómo viviría María hoy, acá, en nuestra sociedad. La Virgen María se vestía como una mujer decente de la época. ¿Y cómo se vestiría la Virgen hoy? Como una mujer decente de la época. ¿Me hago entender? O sea, la Virgen hoy
pues, con seguridad no aparecería pues con esos mantos, sería como una mujer bien vestida, decente de la época, pero con seguridad absoluta no tendría ni descaderados, ni minifaldas, ni ombligueras, ni escotes, ni nada de eso, con seguridad absoluta. Porque si una mujer decente de hoy no se pone eso, menos se lo pondría la Virgen María. ¿Quién como Dios? Entonces, ¿yo cómo me debo vestir? Pregúntate cómo se vestiría la Virgen si viviera hoy y trabajara hoy, pues normalmente como viviría cualquier otra persona decente. ¿Cómo se vestiría ella? ¿Quién como Dios? Eso es una cosa delicada, porque si nosotros no empezamos a compararnos con María, sino que nos seguimos comparando con la gente y con la sociedad, Wilson, pero a mí me parece que yo me he visto muy bien, al lado de mis amigas, de las grillas del colegio, amigas mías, me he visto muy bien, claro, al lado de una grillita te vestís pues súper bien, pero al lado de una mujer decente te vistes bien. Tu comparación no puede ser con lo de abajo, tiene que ser con lo de arriba. Vean los vestidos de baño, los trajes. Antes era un traje entero. Después, bikini. Después, unikini. Y después, sinkini. Sí, cuando estuvimos en la Jornada Mundial de la Juventud, estuvimos ahí en una playa del Mediterráneo, ahí en Madrid. En Madrid no, abajo en Granada, pues, pero no Granada, pues Antioquia, sino Granada, España. Estuvimos y allá, pues, esas europeas, pues venga tío, que venga, vamos hombre, pues, no sé, pero como con el vestido de Eva, pues. Y uno dice, entonces la comparación no puede ser, pero ellas salen desnudas y yo por lo menos salgo con este biquinito. No. Es compararte con lo mejor. Nunca puedo ir a la playa. Claro que puedes ir a la playa, pero vístete bien para ir a la playa. ¿Pero cómo así? Pues empieza a buscar buenos vestidos. No hay, sí hay buenos vestidos. Les cuento que ya hay. Les cuento que se cansaron las mujeres de encontrar solamente vestidos de seda dental. De verdad, existen ya. Están haciendo colecciones de vestidos muy decentes. Yo me acuerdo que cuando íbamos, yo creo que fue el año pasado, íbamos para Frankfurt, para un viaje que íbamos a hacer a Tierra Santa el año pasado también. En el avión nos mostraron una moda de trajes de baño muy decentes, muy bien vestidas las personas. Entonces, sí hay, que hay que buscar un poquito más, sí hay que buscar un poquito más, pero hay. No te estoy pidiendo pues que vayas a la playa con traje de buzo, pues. Pero no puedes ir pues con el bikinicito ahí, pues. No, tienes que ir, busca buenos trajes, pero esto nos obliga, ¿se dan cuenta? Pero ¿cómo así? Pero entonces todo el mundo, sí, todo el mundo no, mira a la Virgen María. Ahora, repito, tampoco tienes que ser pues la súper rara. ¿Sí me hago entender? Dentro de lo normal, lo decente. Y si lo normal ya es la indecencia, entonces que parezcas anormal. Y si te dicen que pareces una extraterrestre, le haces así como E.T. a la luz. Como si fueras E.T., no importa que te digan extraterrestre. Si ser humano para ellos implica lo mismo que vestirse como cualquier mujerzuela, que te digan lo que quieran. Ahora, repito. Oye, entonces, Wilson, la Virgen María no se maquillaba. Pues en esa época no había maquillaje, pues que digamos, ¿cierto? Y no se tinturaba, pues no había pues la super, yo no me imagino pues a la Virgen María con el copete ahí pues, monazo pues ahí. Pero pensemos en el espíritu, y en el espíritu es lo siguiente, esto se opone a algo, o sea, ¿es una cosa pecaminosa que una mujer se maquille? No, francamente no. El espíritu de la Virgen ahí me dice, no, es que francamente acá no es una cosa pecaminosa. Wilson, se me acerca una señora, ¿es pecado que yo me maquille? A veces me da tentación de decirle, señora, sería pecado que no se maquillara. Es broma. Por una caridad con la gente, maquíllese, por Dios.
como que cuentan que un tipo se casó con una muchacha que porque cantaba muy bonito, cantaba muy lindo, pero pues nada que ver, o sea, se ve que pues el tipo era solo porque cantaba, ¿no? O sea, no le gustaba nada más de ella que la voz. Y entonces que ya pues se van a la noche de bodas, y que el día siguiente amanecen y apenas ve ese esparpanto ahí, ¡ah! Y le dice, canta. No es pecado arreglarse un poquito. Es más, para el esposo, está muy bien que se arreglen. O sea, de verdad que hay esposos, nada justifica la infidelidad de un esposo, nada. Pero hay esposos que de verdad, pues siempre ve a la compañera de trabajo, toda perfumada, entaconada, toda bonita, el copete parado. Y va a la casa y siempre ve a la esposa, pues en las mismas chanclas viejas, toda jugada ahí, caminando así en pijama, sacando la panza. Entonces, no inspira. ¿Sí me hago entender? Entonces, pues con los rulos, pues ahí, doña Florinda, pues que uno dice, sí, nada, está muy bien. Está muy bien que la esposa se arregle bonita, que sea atractiva para su esposo. Atractiva no significa pues que se va a operar las siliconas y pues se va a poner un par de balones acá en el pecho y que no, nada que ver con eso. Pero implica que va a ser agradable, o sea, que se va a cuidar y que, ay, que mi amor, que el esposo le pide por lo menos el mínimo aseo a la mujer y lo mismo la mujer al esposo. Y eso hace parte del espíritu de la Virgen. O sea, entonces piensen que acá uno dice, ¿qué haría la Virgen? Cuidar su matrimonio. ¿Y cómo cuido mi matrimonio? Pues haciendo esto, siendo capaz de renunciar. Hay un caso muy chistoso, esto fue charrísimo, pero fue histórico. Le pasó a Rodrigo, a nuestro director, le pasó esto en Bucaramanga. Y fue lo siguiente, él estaba haciendo sanación interior a una señora. Estaba ayudando en sanación interior a una señora. Y la señora tenía una cosa contra el esposo, una cosa así. Y el esposo estaba ahí. Y la señora nada. Entonces ella dijo, es que él nunca ha hecho nada por mí. Nunca. Entonces Rodrigo se fue donde el esposo y le dijo, hermano, venga, usted que tu esposa dice que usted nunca ha hecho nada por ella. Entonces dijo, ¿cómo que no? Yo le doy, hombre, lo que me pida. Mercado, pues, la plata que me pide la doy. No, hombre, es que ella está pidiendo como un sacrificio. Y el tipo tenía un bocito, la cosa más bella. Una brochita peinadita. Pero brillantico el bocito así, la cosa más linda del mundo. Entonces Rodrigo le dice, oíste hermano, ¿y vos? ¿Ella te conoció con bozo? Digo, sí, me conoció con bozo. ¿Toda la vida con bozo? Sí, toda la vida con bozo. Ah, ¿y por qué no haces un sacrificio por amor a ella? ¿Por qué no te bajas ese bozo? Yo no era Rodrigo, ¿por qué le ocurrió esa locura? Pues, yo de una. Y se fue y ¡pa! Se bajó el bozo y le quedó el labio casi tapándole la cumbamba. Un metro pues entre la nariz y la punta del labio. Entonces está la esposa ahí y apenas lo ve, dice, mi amor. Y le dice el pues así, ¿qué hiciste? Me moché el bozo por amor a ti. Y que le dio un beso pues y se sanaron, se reconciliaron con esa mochada de bozo. Como en la vida. Botó el bozo y se acabó el problema. Yo me pongo a pensar, ¿será que el problema, será que nunca le había podido dar un beso pues con ese bozo ahí? Muy bien, ¿por qué les digo todas estas cosas? Eso significa obrar con, es estar en amor, es imitar a la Virgen María, implica eso. Pensar cómo lo haría ella, pensar qué es lo que más agrada a esa persona. ¿Quién como Dios?
Entonces, orar por María es obrar en obediencia a ella, ¿cierto? Obrar con María es a imitación de ella. ¿Qué haría María? ¿Cómo lo haría María? Tercero, obrar para María. ¿Qué significa obrar para María? Significa lo siguiente. Para que ella sea conocida, amada y servida. Conocida, amada y servida. Como reino universal de todo lo creado. Como reino universal de todo lo creado. Y de esta forma, conocer, amar y servir a Cristo perfectamente. Conocer, amar y servir a Cristo perfectamente. Conocer, amar y servir a Cristo perfectamente. ¿Quién como Dios? Ya vimos que el amor implica obediencia, ¿cierto? O sea, yo debo corresponder ese amor, renunciando a muchas cosas. Ya vimos que el amor implica imitación. Ahora, el amor implica buscar la felicidad del otro, servir al otro. Eso es obrar para María. Miren, ¿para quién trabaja el esposo? Para la esposa. ¿Para quién trabaja el papá? Para sus hijos. ¿Para quién trabaja la mamá? Para sus hijos. ¿Ven? El amor implica que yo quiero que esa persona que ame esté bien, que yo voy a hacer todo para que esa persona que ame esté bien. Y Wilson va a tener que ir a trabajar y a conseguirse la plática de los servicios, la plática para mercar, la plática para las deudas. ¿Qué significa eso? Que él está pensando en ese ser que ama, porque él quiere que ese ser que ama esté bien. Lo mismo pasa con María. Nosotros como consagrados a la Virgen María, lo hacemos todo para que ella sea conocida. Y por eso, en nuestros perfiles de Facebook, ya no tenemos la típica foto de la muchachita así. O la foto levantando la nalguita en el espejo, unas fotos ridículas. A veces uno ve unas fotos que uno dice, pero esta niña, por Dios, es que, o sea, mientras más fufurufa parezca, mejor, de verdad. Hay unas fotos que ponen en Facebook, en Twitter, que uno dice, pero esta niña no se respeta a sí mismo, a sí misma. O sea, mientras más parezca una mujerzuela, mejor. No, por Dios. Ya nosotros utilizamos las redes sociales para evangelizar. Ya tenemos cosas referentes a Dios, a la Virgen María. Y muy especialmente vamos a propagar nosotros la devoción mariana. Y nosotros vamos a estar hablando del rosario permanentemente. Vamos a hablar del escapulario. Perdón, ahí te bañé. Vamos a estar, miren, en todo. Yo me acuerdo que yo en los exámenes de la universidad siempre ponía en una esquina la cruz, la M con la cruz en la mitad, la misma de este símbolo, ¿no? Que es la M de María y la cruz de Cristo, ¿no? El símbolo que le reveló la Virgen a Santa Catalina de Lauré. Entonces, y siempre lo ponía,
Y me preguntaban algunas veces y otros no me preguntaban, pero cuando me preguntaban los profes, ¿y esto qué es? Yo les decía, esto es un símbolo mariano, yo soy muy enamorado de la Virgen, punto. Eso sí, tenía que poner el símbolo cuando ganaba el examen, pues no, pues no vas a hacer un examen perverso con el símbolo de María. El Marianito, 0.1. No, no, no. Evidentemente tienes que, como ya decíamos, ser un responsable, pero empezar a poner cosas que hablen de Dios, que hablen de María, favorecer todo tu apostolado, favorecer en todo tu apostolado la devoción mariana y todos los apostolados marianos, favorecerlos. Que entonces Radio María necesita ayuda, pues vamos a ayudar a Radio María, Santa María de la Paz Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, a todas las emisoras, por supuesto, pero uno como marianos, el primero que debe aportar a emisoras marianas, ¿me hago entender? A obras marianas, donde se difunda el amor a la Virgen María, donde se difunda la consagración. Hombre, ¿qué necesitan? Con mucho cariño, claro, ahí estoy yo de primero. Juan Pablo II, cuando escribía las encíclicas, él, a puño y letra, es bonito porque descubrieron que en los bordes de las hojas ponía frases de amor a la Virgen. En los escritos de Juan Pablo II, soy todo tuyo, María. En la otra hoja, todo lo mío es tuyo. En la otra hoja, te amo, Madre Santísima. ¿Cómo les parece ese amor? Es un permanente amor a la Virgen, es estar continuamente enamorado de ella. Y este amor permanente, este amor que nos mueve, nos debe hacer difundir la consagración. Nosotros deberíamos ser difusores número 1 de la consagración. Cuando a mí me dicen, ay, qué medalla tan linda, ay, me dieron papaya. Ahí fue. ¿Qué dijo? Muerdo el anzuelo inmediatamente. Y me pongo a hablarle de la Virgen, y yo soy consagrado a la Virgen, es una cosa preciosísima, 33 lecciones, Juan Pablo II era consagrado, y les empiezo a explicar todo. ¿Por qué? Porque debemos difundir el amor a la Virgen. En mis redes sociales, en Facebook, en Twitter, ¿qué hago? Los que me siguen se dan cuenta, permanentemente, cosas de la Virgen, permanentemente, conságrense, de San José, de la pureza, difundiendo una espiritualidad sana, católica, auténtica. En vez de estar poniendo uno por ahí fotos de el caramelo que me voy a comer. Sí, o sea, de verdad. Cosas que uno diría, no, pues, inaportante. Cosas que sirvan, que evangelicen. Y nosotros cuando hacemos para María, significa que nosotros estamos buscando permanentemente en todo, que ella sea conocida, amada, servida. ¿Quién como Dios? Finalmente, obrar en María. Cuarto, obrar en María. Que ella viva permanentemente en nuestro corazón y nosotros permanentemente en el corazón de ella. Que ella viva permanentemente en nuestro corazón y nosotros en el corazón de ella. Y nosotros en el corazón de ella. ¿Cómo sabes tú que amas a alguien? Muy sencillo, no te lo sacas de la mente, no te lo sacas de la cabeza, no te lo sacas del corazón. Todo le recuerda a su ser amado. Por acá pasamos, aquí nos conocimos, aquí me dijo que sí. Hoy estuvimos con el padre Carlos Yepes, que va a presidir el matrimonio. Les conté que me caso. Estuvimos con el padre Carlos Yepes, hablando, pues, explicando lo de la ceremonia, cómo será, pues, ensayando y todo eso. El padre Carlos Yepes va a estar con nosotros. Y ya lo respondo.
Y en la parroquia del Padre Yepes, en el oratorio, ahí adentro de la parroquia, le decía yo a mi futura esposa, suena bonito, ¿cierto? Le decía, aquí entramos un día y salimos siendo novios. Porque fue en ese oratorio donde yo le dije que la obligaba a que fuera mi novia. Le dije, aquí entramos otro día y salimos siendo comprometidos. Porque en ese mismo oratorio le dije yo, quiero que seas mi esposa. Entonces yo me ponía a pensar que el amor es capaz como de transformar cualquier situación, cualquier lugar. Es capaz de hacer de unas frías paredes un pedazo de cielo. Eso es capaz de hacer el amor. O sea, un lugar que antes era insignificante para nosotros, bueno, la presencia del Santísimo donde sé es absolutamente importante, ¿no? Pero me refiero a un ambiente cualquiera, cuando tú amas y recuerdas algún acontecimiento ahí bonito, hace que ese ambiente cobre una nueva dimensión, una nueva importancia. Y así es todo, así es en todo. Cuando uno hace todo en María, significa que uno está permanentemente pensando en ella, permanentemente introducido en su corazón, en sus intenciones, permanentemente soñando qué es lo que ella quiere, permanentemente pensando, madre, ¿y tú qué quieres ahora? ¿Qué necesitas? No te la quitas de la cabeza y estás profundamente enamorado de ella. No te la sacas un instante de ti. Piensas en María con tanta frecuencia como respiras. Amaneces y piensas en la Virgen. Y pensar en la Virgen significa pensar en ella con su divino Hijo. Repito, es que lo uno va muy unido a lo otro. Los santos dicen que María es el eco de Dios, que tú dices María y ella dice Jesús. María, te amo, y ella dice Jesús. Wilson, te ama. María, madre, te quiero tanto. Inmediatamente, al instante, mientras tú estás diciendo eso, ella está diciendo Jesús, Wilson te quiere tanto. ¿No les parece muy lindo? Entonces, ese amor hace que todo se transforme. El amor es capaz de redimensionar cualquier situación, redimensionar cualquier circunstancia, redimensionar cualquier lugar. De eso es capaz el amor. Y obrar en María significa eso. Significa que nosotros estamos, que nosotros estamos permanentemente pensando en qué es lo que quiere mi mamá, qué es lo que quiere mi señora. A ver, diga, madrecita, pídame. Usted sino que me diga. Lo que usted me diga, lo hago. Ya. ¿Y cómo se da cuenta uno que está enamorado? Cuando incluso lo que no debería remitir a la persona, remite. Es decir, es natural que yo veo un lugar donde estuvimos y me acuerde, pero cuando yo estoy muy enamorado, cualquier cosa, lo que sea, te remite a esa persona, lo que sea. Vas a comprar una cosa y dices, ¿será que ella también necesita? Eso no me pasa, no. Pero de verdad, o sea, quien ama está pensando permanentemente en qué necesitará, qué querrá, ¿será que eso le gustará? Y así es uno cuando ama a la Virgen María. ¿Qué quiere? Usted ve una venta de rosas y usted dice, para el altar de la Virgen. Pero es que estás pensando en ella permanentemente. Una imagen para ponerla ya en mi casa. Cualquier cosa, un escapular. Todo te habla de María. Todo permanentemente te remite a ella. Todo te la recuerda. Y tú tienes la certeza de ser siempre recordado por ella. Es que eso es lo más lindo, que no es que solamente ella viva en tu corazón, sino es que tú vives en el corazón de ella. Tú tienes la certeza de que ella está pensando en ti día y noche, minuto a minuto, segundo a segundo, y que ella no te va a faltar con nada. Y yo no he visto un consagrado a la Virgen María que de verdad intente vivir su consagración. No he visto un consagrado a la Virgen María a la que la Virgen María desampare. No he visto, y si conocen alguno me lo presentan, por favor. Me lo traen para que yo lo quiero conocer, porque si me dicen que lo conocen no les creo.
hasta que no me lo muestren, y les aseguro que no me lo van a mostrar, porque mi señora no desampara a nadie, y si usted es fiel con ella, ella le mostrará con creces su fidelidad en estas circunstancias difíciles de la vida, que son ineludibles, que vienen, circunstancias que uno no puede controlar. Ahí está ella permanentemente mostrándonos que ella nos ama, que ella piensa más en ti de lo que tú piensas en ella, que ella está más preocupada de ti que de lo que tú estás preocupada de que se difunda el reino de su Hijo, que ella está día y noche ante el trono de su Hijo pidiendo por ti, que cuando un hijo consagrado está padeciendo dificultades, está en problemas, tiene dolores, la Virgen María está postrada ante su Hijo diciéndole: acuérdate de nuestro Hijo. Recuerda que nos pertenece, recuerda que se consagró a nosotros. Se le acabó el vino. No tiene vino, Jesús, no tienen vino. Este consagrado tuyo no tiene vino. Y Jesús no es capaz de dejar de oír la voz de su madre. Vivir en María significa que ella no deja de pensar en ti ni un instante. Ni un instante. Y eso da una tremenda confianza, una tremenda alegría. Porque en esa dificultad económica que tienes, cuando tú eres un auténtico consagrado, cuando te has preocupado verdaderamente por vivir la consagración, entonces la Virgen María se encarga de todo, todo, incluso lo económico, todo, de la manera que menos te lo imaginas. Ahí va a estar ella. Práctica de la lección 25. Vamos a comprar una imagencita de la Virgen, pequeñita, puede ser más pequeña que esta incluso. Yo no sé cuánto costará esta medalla, esta imagen. 2.000, 3.000 pesos. No sé, la consiguen en la librería o donde quieran. Y la van a llevar para todas partes durante esta semana. Se la van a llevar con ustedes. No pues el cuadro de la Virgen, no. La van a llevar con prudencia. Si la tienen, mejor. Ojalá una chiquita, pues. ¿Por qué? Porque te la vas a llevar para todas partes. Para tu trabajo, para tu universidad, para todas partes. Y la vas a cargar contigo. Estas son como de porcelanicrón, no sé qué. O marmolines que las llaman. O sea, son finas. De tal manera que uno las puede meter en el bolsillo y todo, pues, y no saca usted a la Virgen sin cabeza. Sino que usted resiste. Para que en los lugares donde usted la pueda poner afuera, usted la saque. Y usted pone su imagen de la Virgen. En el trabajo la pone y se la lleva. Pero no la puede dejar. La tiene que llevar para todas partes. Y esto va a simbolizar el hecho de que usted va a vivir permanentemente con María durante esta semana. Por María, para María y en María. Va a vivir a toda hora con ella. Entonces tú la vas a coger y le vas a decir: madre, vamos. Madre, ay, se me quedó la Virgen. ¿En dónde? En el baño. Porque hasta el baño vas a entrar con ella. A todas partes. No, la puedes llevar en el bolsillo, la puedes llevar, pero hay un momento donde sí, o sea, cuando ya estés, la pones a tu lado, te la llevas, vas a salir de la cocina y te la llevas a tu cuarto y la pones en tu cuarto, entonces, pero te estás acordando de ella. ¿Me comprenden? Hasta en el baño. Para que ustedes se habitúen. Eso, como el celular. Uno el celular se lo lleva para todas partes. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, vamos a ponernos de rodillas. Y vamos a cantar a nuestra Madre con todo nuestro corazón. Cierra tus ojos. Hablemos con la mamá. Vamos a ponernos en sus brazos. Me hicieron una pregunta y me dijeron, dicen que María está muerta, ¿verdad? Quien diga eso no conoce la Biblia. No la conocen. Porque en Lucas 20:38
dice que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Para Él todos viven ante su presencia. Quien diga eso tiene la equivocada idea protestante de que una persona cuando muere queda disque en un sueño. Falso. Lo vemos claro en el ejemplo del buen ladrón. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No quedó en ningún sueño. Hoy mismo estaba con Él. En la parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro, mueren y no quedan dormidos. El uno se va para el infierno, el otro para el seno de Abraham. Tenemos la certeza y la seguridad, nos lo dice la tradición de la iglesia, que la Virgen María subió a los cielos en cuerpo y alma y está allá. Y por eso le podemos hablar. Wilson, pero ¿cómo nos puede escuchar María si ella no es omnipresente, si ella no está en todas partes? Quien diga eso tampoco ha entendido nada. ¿No te das cuenta que precisamente Dios se goza en comunicarnos lo que Él es? ¿Cómo un santo puede hacer un milagro si Él no es omnipotente? ¿No te das cuenta que Dios comunica su omnipotencia a ese santo para que haga el milagro? ¿Y cómo puede María escucharnos? Dios comunica su omnipresencia a María y a todos los que están en el cielo. Dios comparte su propia naturaleza, lo que es. Por eso dice el Nuevo Testamento que nosotros seremos, que Cristo será todo en todos. O sea que todo lo que es Cristo estará en todos nosotros. Eso es lo que esperamos. O sea que ella te puede escuchar ahora. Ella te puede escuchar. Y te escucha. De hecho te escucha. Madre, aquí estamos, postrados ante tu divino Hijo. Aquí estamos tan necesitados de ti. Aquí estamos suplicándote que nos ayudes a vivir verdaderamente por tu Hijo, con tu Hijo, para tu Hijo y en tu Hijo. Nosotros vamos a hacer todo lo que podamos en nuestra debilidad para hacerlo de la mejor manera posible. Pero ayúdanos tú, Madre.